Buenas noches, Dios les bendiga. Para mí es un gusto estar aquí hoy desde mi casa compartiendo con ustedes una enseñanza de la palabra de Dios acerca de la limpieza. He estado muy pensativa en esta época, como donde nos están hablando de que tenemos que ser limpios, que estar lavándonos las manos, que no contaminarnos, que al salir, que al entrar. Y estuve pensando eso en la palabra del Señor y yo dije, Dios mío, ¿tú qué nos quieres enseñar a través de tu palabra con esto de la limpieza y el aseo? Y es así cuando fui allí a la palabra de Dios, los invito para que tomen su Biblia y vayamos al libro de Isaías 1. Allí en Isaías 1, del 10 al 20, el Señor nos habla claramente y quiero compartir con ustedes esta meditación en su palabra. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo, su palabra. En Isaías 1:10, príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis vana ofrenda, e incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y oyereis, comeréis de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos con espada, porque la boca de Jehová ha dicho. Amén. En este pasaje bíblico donde el Señor nos exhorta, usa ampliamente 5 versículos para mostrarnos su desagrado por nuestra religiosidad, por nuestra vana fe, por nuestra falsa apariencia o sencillamente por nuestro pecado. Sí, por nuestro pecado. Pero me sorprende una vez más la misericordia que Él tiene con nosotros cuando primero nos exhorta y nos hace un llamado puntual y preciso porque está molesto, pero luego procede a darnos la solución, a enseñarnos qué debemos de hacer para dejar de ofenderlo. Es así que en el versículo 16 nos dice en Isaías 1:16, dice, en la versión Reina Varela dice, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y en la versión Nueva Internacional también nos dice muy claro, lávense, límpiense, aparte de mi vista sus maldades, deje de hacer lo malo. Dejen de hacer el mal. Me llama la atención donde dice lavaos y limpiaos. Quise seguir indagando en la palabra
Así que me fui en qué parte de la palabra nos dice más lavémonos o limpiémonos. Y encontré aquí en 2 Corintios 7, en el 1, dice así: así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y buscando más en la parte que dice contaminación de la carne, me fui a Gálatas 5:19, donde dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que muy claramente el Señor nos está mostrando cómo contaminamos la carne. Y seguí buscando la palabra de Dios, entonces, cómo contaminamos nosotros el espíritu. Y en 2 versículos que quiero compartirlos, si tienen su Biblia, pueden mirar ahí en Oseas 4:12. Y este profeta nos habla así en la parte 4:12 y nos dice, en la versión Reina Valera: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. O sea que una forma que nosotros fornicamos contra Dios es cuando creemos y ponemos nuestra fe en esos falsos dioses hechos de madera o hechos de cemento, que nosotros no debemos de estar confiando en ellos. Pero también podemos contaminar nuestro espíritu cuando no conocemos a Dios. Y esto está en Hebreos 3:10, donde también nos habla. En 3:10 dice: por eso me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Amén. Entonces, esa es otra forma que contaminamos nuestro espíritu. Primero, creyendo en unos ídolos ajenos a Dios, y segundo, cuando no conocemos al Señor. Entonces ya tenemos claro el Señor de qué nos está diciendo, de que nos limpiemos, de que nos lavemos, de la contaminación de nuestra carne y de la contaminación de nuestro espíritu. Pero el Señor ahí en Isaías 1:17 nos sigue diciendo, porque así es de misericordioso, nos sigue explicando: aprendan a hacer el bien, esfuércese en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. Amén. Entonces, cuando el Señor acá nos enseña, aprendan a hacer el bien, también de hacer, pues es un sinónimo de las obras. Y sigue buscando ahí en el manual de instrucciones de vida que el Señor nos ha dejado, y fui a Éxodo. Se los voy a leer rápidamente porque es como un resumen que hice. Y en Éxodo 22, en el versículo 16, habla de las leyes humanitarias que están en Éxodo. Y resumida ahí, entonces el Señor nos explicaba, una de las partes es que cuando nosotros prestamos dinero, puede ser a nuestras familias, a otras personas, el cobrar intereses de demás, esto es una mala obra que ofende al Señor. Otra es cuando nosotros pedimos prestado y no devolvemos las cosas, nos quedamos con ella. Otra forma que en nuestro obrar ofendemos al Señor es cuando nosotros nos reímos, nos burlamos o ofendemos a nuestros jueces. Y ahí yo quiero
decirles que para mi entender, ese burlarse de esos jueces es como burlarnos de las autoridades, es burlarnos de los policías, de nuestro alcalde, de nuestro presidente. Y hay una época para acá que a la gente se le ha despertado ese chiste de doble sentido de nuestras autoridades. Yo creo que como hijos y servidores del Señor no debemos de estarnos burlando porque es el Señor, que esa es una forma de ofenderlo, o sea que no debemos de prestarnos para estos mensajes que nos llegan a diariamente o que nos bombardean las redes, sacando siempre que burlándose de las decisiones que tomen nuestros mandatarios. Nosotros, por el contrario, pues tenemos que estar orando por ello para que Dios responda en estas respalde esas autoridades. Y otra forma de obrar bien, el Señor nos enseña en Deuteronomio 10:18, que dice, Él hace justicia al huérfano, a la viuda, y muestra su amor al extranjero, dándole pan y dándole vestido. O sea que el Señor, o sea, el hacer las obras con estas personas, también Dios las mira. Para mí tengo claro entonces, con esto que el Señor me habló, es que cuando nosotros pensamos en hacer el bien, no solamente son las obras materiales, el dar, el compartir, el ofrendar, sino que también tenemos que tener en cuenta de no contaminar nuestra carne y no contaminar nuestro espíritu. Ya para finalizar, el Señor eh, nos dice finalizar para el versículo, en la traducción Dios habla hoy, dice el Señor en el versículo 18, permítame me ubico, Isaías 1:18, perdón, les voy a leer la Reina Valera y dice así. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada. La boca del Señor ha dicho. Amén. Pero en la versión Dios habla hoy, el Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como lana. Si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra. Pero si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio en la guerra. El Señor mismo lo ha dicho. Amén. Me gusta esa misericordia que el Señor tiene. Él nos dice todo ese pecado, cómo lo ofendemos, cómo nos contaminamos, pero también nos llaman, vengan, pongámonos a cuenta. Ese ponernos a cuenta es de reconocer nuestro pecado delante del Señor y mirar cómo nos hemos contaminado. O sea que ahora no debemos de estar en este tiempo tan preocupados si nos vamos a contaminar con el virus que está, sino primero es ponernos a cuenta con el Señor en nuestra carne, reconocer nuestros pecados y buscarlo a Él también, mirar si hemos sido contaminados espiritualmente, si en algún momento de nuestra vida nosotros hemos tenido nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en esos ídolos falsos, que a veces nos colgamos una imagen, que a veces la guardamos en nuestra billetera, la llevamos en nuestra cartera, creyendo que nos va a guardar. Así que el Señor nos pide que nos limpiemos de eso y reconozcamos que Él es ese Dios grande y soberano que todos los días nos espera para reconocer que hemos pecado, que hemos fallado. Y Él es fiel y justo para perdonar. Y ahí dice que nuestros pecados, aunque sean rojos, Él los va a blanquear. Así que los invito para que en este tiempo de cuarentena nos pongamos a cuenta con el Señor. Dios les bendiga y espero que puedan seguir meditando en Él. Amén.